Amigos, continuamos con La Grieta, como cada jueves, junto a Eduardo Rodríguez. Eduardo. ¿Qué tal, Pola? Por la mañana, por la tarde, por la noche. Por todos los días, de lunes a viernes de 6 a 7. De lunes a viernes y los jueves ahora. ¿Sabes que Pola solo me dice mi familia, no? ¿En serio, Gitana? El Pola. El Aleja Pola algunos, pero el Pola es absolutamente mi familia. Así es que ella es familia, además de colega. Bueno. ¿Qué tenemos, colega? Mira, tenemos en línea, vamos a decir, ya con nosotros en el estudio ya se encuentra Julio César Riva, quien es presidente de Yabú. Julio César, bienvenidos acá a La Grieta con Alejandra Gómez. Bienvenido, Gracias, Alejandra. Y yo que estoy invitado aquí también. Así que mira, Julio César viene del movimiento estudiantil, lo recuerdo haberlo visto en los años 2007, muy activo en Venezuela, pagó también cárcel, lideró por supuesto lo que ha sido la resistencia en la calle del movimiento estudiantil en esos años de 2007 y años posteriores, o sea que no ha sido en vano que hoy esté en el exilio y esté acá. Y la presencia de Julio César es porque también estuvo en Oslo invitado como corresponsal de BTV. No, él fue a ayudar a BTV, pero fue invitado por la Organización del Nobel de la Paz, ya que él recibió un premio también por los derechos humanos y la democracia, que le permitió estar allí presente y nos va a contar un poco los entretelones de Oslo. Lo que nadie más sabe, Julio César. Dispuesto a eso, gracias. O sea, invitado directamente por la organización, por el comité, por la lucha que llevas por Venezuela, por los derechos humanos, por no solamente la juventud, sino por todos los venezolanos. ¿Qué sucedió en Oslo que las cámaras no captaron? ¿Qué pudiste notar en cuanto al ambiente, el momento de encuentro de María Corina con sus hijos? Fuiste testigo de ese abrazo con Ledesma. ¿Qué pudiste palpar? No ya como corresponsal de BTV o como invitado y que ibas a recibir también y ser homenajeado, sino como venezolano, como ser humano. Sí, mira, creo que si me pides un resumen, primero gracias por esta invitación, Aleja y Héctor. Yo creo que el resumen más grande de esto es el abrazo. Si me preguntas qué fue Oslo, yo digo fue un abrazo. Fue un abrazo entre venezolanos que nos conocíamos y no nos conocíamos, pero que el día previo estábamos allí emocionados por el momento histórico que se iba a vivir en esa ciudad. Y nos abrazábamos entre todos, nos reencontramos con gente que apreciamos y también abrazamos a gente que no apreciamos tanto. Mucha gente le tocó abrazar a gente que de repente le tiene alguna alguien allí que no había que abrazar? Oh, sí, sin duda. No voy a decir nombre porque creo que no es el ambiente, ¿no? Pero sí, igual abrazado. Igual que muchos venezolanos, llegamos allí, te encontrabas, Julio, y tú, no, bueno, un abrazo. Y creo que fue el ambiente en general, mucho abrazo. Pero no lo quiero decir como algo que haya sido solamente como para aparentar. Yo creo que fue en realidad un encuentro. Y en este encuentro que hubo en Oslo, fue un encuentro que a pesar de las diferencias ha servido para que la estrategia se diga, para que tengamos momentos de reencontrar y decir, mira, ¿qué vamos? O al menos plantearlo. Y creo que ha sido también la oportunidad de María Corina de abrazarse no solo con su familia, sino con su equipo y definir una estrategia de lo que viene, que es un momento muy importante. Entonces, si en resumen tú me preguntas, en principio, el primer día, ¿qué fue lo que se dio en Oslo el primer día? Fue un día de abrazo. Se abrazó gente que se quiere, se abrazó gente que no se conoce y se abrazó gente que no se quiere tanto. El primer resumen pudiera ser eso. Si me quieres preguntar más detalles, te puedo decir quiénes se abrazaron. Bueno, yo vi ahí a Ledesma, que llegó en la comisión del presidente electo. Él llegó con una gran comisión, entre ellos el diputado Paparoni de la Asamblea de 2015, Miguel Pizarro, vi también allí a Nixon Moreno, Gustavo Tomar, a Tamara Sujú, una gran presencia de venezolanos, pero también ese primer día llegaron presidentes. Llegó el presidente de Ecuador, llegó el recién electo presidente de Paraguay, llegó el presidente Milei esa misma noche. Milei no quiso hablar esa noche, ¿no, Julio César? Ni habló esa noche, ni habló cuando se fue, ni siquiera vimos cuando se fue. ¿A qué se debe? ¿Qué notaste de él? Yo siento que él estaba un poco molesto, quizás porque no pudo encontrarse con María Corina y quizás era su expectativa, pero él no quiso declarar cuando llegó y cuando se fue ni siquiera llegó al hotel. O sea, desde la ceremonia se fue directo. Sus escoltas se encargaron de sacar sus cosas. Imagino que alguna molestia tendría. Es entendible que tengan su molestia porque los presidentes tienen su agenda y todo aquello y no se adaptó a lo impredecible que es el tema venezolano. María Corina puede decir voy, pero bueno, las circunstancias obligan a que no sea. Ahora, esas horas, ¿llegaste a dudar? ¿Pensaste que sí estaba María Corina en Oslo, que estaba escondida, que iba a salir para el día del premio? ¿Cómo fue todo ese tema de la expectativa, creíble y no creíble? Porque al final
no había llegado a Oslo, no llegó, se especuló que había llegado en el avión del presidente de Panamá, que había llegado escondido como hizo Carlos Andrés Pérez en un momento determinado con Felipe González cuando lo regresa a España. Eso rodó, se especuló que había salido ya semanas atrás de que estaba allá, y todo indica que, de acuerdo al relato y a lo que ha salido públicamente, Paula, corrígeme si no es así, Julio César, llegó el mismo día de la entrega del Nobel y voló desde Curazao ese mismo día en la madrugada. Entonces, ¿cómo fue esos momentos? Bueno, el primer día la expectativa era general. Todo el mundo quería, o sea, todo el mundo daba una versión asumiéndose dueño de la verdad. Yo recuerdo a muchas personas como que sí, está aquí, o como, pero en realidad cuando ves las cosas en perspectiva, sabes que nadie sabía nada. Los únicos que sabían un poquito más era la familia directa, un círculo de 3 personas de María Corina, Néstor, Magda y Urruchurtu, en los que sabían un poco más, y el comité del Nobel. El comité del Nobel, te habló del presidente y el secretario del Nobel, son los que sabían un poco más. Y digo porque sabían más, porque los preparativos se fueron dando. Cuando se supo ya al día siguiente, en este caso, en esta misión que me dio el canal de estar como corresponsal. Fuiste nuestro corresponsal. Sí, me dieron esa misión y traté de llenar la expectativa. ¿Sabes? Primero porque conozco esta casa y han sido valiosos en todo este tema del exilio y de los venezolanos, incluso ahora mismo ser un canal, casi que el único canal venezolano que puede hablar libremente. Y también porque entendí algo cuando había tantos venezolanos allá, que hicieron un esfuerzo enorme por estar presentes. Y yo decía, la gente que no puede. Los venezolanos que te escribían y escribían a través de lo que se mandaba, que yo decía, oye, queremos estar allí, ustedes son los que nos tienen cerca y no podemos escribir nada ni decir nada. Entonces asumí ese papel con mucho orgullo y gracias a ustedes por encomendarlo. Pero te puedo decir que nadie sabía dónde estaba María Corina, nadie lo sabía. Y la expectativa estuvo ese primer día, todo el mundo estaba en la expectativa de qué pasó. Cuando apareció por primera vez, ¿por dónde apareció? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la antesala? ¿Convocaron a los medios, le dijeron ahí viene, llegó, lo sorprendió? ¿Cómo fue justamente? Porque sí fue tal cual como lo indicabas, el mismo día de la entrega, pero en hora de la noche. Pero en hora de la noche. Fue, sí, o sea, como que fue suspendiéndose, no va a estar en el premio, pensaste que sí iba a estar. La primera aparición de María Corina debió darse el día anterior a la ceremonia. Había una rueda de prensa, esto se hace regularmente, se hace una rueda de prensa antes de la ceremonia y allí dicen, vamos a postergar por 2 horas. Y luego dicen, a esas 2 horas dicen, les enviaremos, está postergada definitivamente, le enviaremos comunicación cuando esta rueda de prensa se dé, y ahí quedó suspendida definitivamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, Julio César, en este momento, y al regreso vamos a hablar, seguimos contigo, seguimos con el relato tras cámara de Oslo, y vamos con Valeria Somasa, hermana de Luis Somasa, hoy preso por el régimen dentro de estos 800 detenidos que mantiene. Hacemos una pausa. Ya venimos con más de La Grieta. Luis.